Vamos a comenzar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y lo vamos a hacer capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos estudiando la palabra de Dios como hacemos cada jueves. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Y amados, listos, vamos a comenzar este estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y como dije anteriormente, vamos a hacerlo capítulo por capítulo, versículo por versículo, de una manera expositiva. De esa manera vamos a entender bien el texto, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es vamos a comenzar por la introducción. Antes de entrar en el texto, vamos a hablar del trasfondo, qué es lo que sucede detrás de escenas, por decir así. Vamos a hablar de la fecha de la carta, del autor, vamos a hablar de la zona, el lugar geográfico, ahí donde está la iglesia de Colosas y qué fue lo que llevó a la fundación. Y luego voy a hablar de cómo vamos a dividir la carta para estudiarla correctamente. También quiero mostrarle un mapa de la zona para que podamos nosotros en nuestra mente localizarnos geográficamente, ¿sí? Y ir allá al primer siglo. Como yo digo siempre, el estudio de la palabra de Dios, para estudiar correctamente la palabra de Dios, es necesario que nosotros nos transportemos a la época. Hoy en día usted ve que se hacen muchas Biblias de aplicación y siempre estamos diciendo, bueno, ¿cómo podemos traer la palabra de Dios y aplicarla a nuestro día, ¿no? A la vida diaria o al día de hoy? Pero yo digo que es más importante que eso, que nosotros, en lugar de traer la palabra a nuestra era, nosotros nos transportemos a ese primer siglo y ver cómo pensaban la gente, la audiencia, los primeros creyentes y cuáles eran las circunstancias alrededor de ellos, políticamente, culturalmente y todo eso. Sí, comenzando aquí hablando de los Colosenses, y de una vez usted puede ir abriendo su Biblia ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta carta es muy importante. Le voy a decir por qué. Para empezar, porque estamos estudiando las epístolas de la prisión, que también se conocen como las epístolas carcelarias. De estas hay 4 epístolas. Ya estudiamos Efesios, ya estudiamos Filipenses y estamos estudiando ahora Colosenses y luego estudiaremos Filemón. Y de hecho, Colosenses y Filemón son 2 cartas que pueden ir juntas. Fueron entregadas al mismo tiempo, dicho sea de paso. Por lo menos ese es el consentimiento general. Hay una conexión entre las 2 cartas muy tremendas. Ahí está Filemón, ahí está Onésimo, que eran parte de la iglesia en Colosas. Pero también es importante que diga que la epístola esta a los Colosenses tiene mucho paralelismo con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hay muchos principios aquí que nosotros vamos a estudiar, vamos a encontrar que ya los vimos en la epístola a los Efesios, lo cual nos da confirmación, ¿no? Porque hay una solidez universal en cuanto a la doctrina que el apóstol Pablo está predicando a la iglesia del Nuevo Testamento. Hay una mención del misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, y otra vez aquí vuelve Pablo a tocar este tema y vemos cómo Dios ya tenía en su mente que los gentiles vinieran a él y entendieran la palabra del evangelio de la gracia de Dios, y esto estaba en la mente de Dios desde antes. Entonces, por siglos eso estuvo oculto. Ahora Pablo habla de este misterio como algo revelado, y esto va a venir a ser un tema central dentro de la carta. Entonces, en la introducción, bueno, primero comenzamos por el autor. El autor de la carta, ya lo dije anteriormente, la carta del apóstol Pablo, es Pablo.
no hay duda en cuanto a esto. Escuche bien lo que le voy a decir, porque esto es importantísimo, porque por ahí se ha levantado una nueva crítica que trata de poner en duda la autoría de algunas epístolas. Y esta es una de ellas que ellos quieren atacar, pero no hay manera, no hay por dónde atacarlo, porque es explícita la epístola. Algunos quieren decir que hay diferencias en el estilo literario, lo cual es... Hay cosas que habla en una y no las habla en la otra, pero el estilo es fluido, es el mismo, es el apóstol Pablo tocando los mismos temas, observando y trayendo solución a los mismos problemas que enfrentan una y otra iglesia. Entonces no hay duda dentro de lo que es la ortodoxia, dentro de lo que es la fe cristiana histórica. Los teólogos por siglos han estado de acuerdo en que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Pero le digo esto porque si usted se pone a ver programas, por ejemplo, programas ahí en canales seculares de televisión, usted va a ver que, bueno, ahí siempre entrevistan a teólogos que no son creyentes. Son estudiantes de teología o maestros de teología en universidades seculares que no necesariamente creen, y lo que hacen es todo el tiempo estar buscando en cómo negar algo o en cómo quitar la veracidad de algo o la autenticidad de algo. O sea, yo tengo que advertirle a usted esto, para que cuando usted ande por ahí mirando su televisión, si es que usted gasta tiempo haciendo eso, hoy en día acá los que estamos sirviendo a Dios no tenemos mucho tiempo para eso, pero si usted lo hace, usted tiene que tener cuidado, porque hay una crítica que se hacen pasar por teólogos, o son teólogos universitarios, son graduados, tienen doctorado en teología, pero no necesariamente son creyentes. Sí, y entonces todo el tiempo están tratando de negar cosas. Yo ignoraría todo eso, porque yo creo que la evidencia interna de la carta es clara en cuanto al autor, pero no solamente la evidencia interna, yo voy a hablar de esto, también la evidencia histórica externa. Entonces esto, no hay duda, Pablo es el autor. Ahora, sobre el apóstol Pablo, para los que son nuevos con nosotros acá en este canal o donde usted esté conectándose con nosotros, si es por alguna otra plataforma, porque esto sale también en podcast por una cantidad de medios. Inclusive algunos lo transmiten en radio. Entonces, si usted es nuevo con nosotros, yo necesito decirle algo sobre el apóstol Pablo, pero los que ya han estado estudiando la palabra de Dios con nosotros por tiempo, y los que ya son parte de esta comunidad, que llevan tiempo, ya usted sabe, yo he hablado bastante de eso. Usted va a encontrar en el estudio que hice de los Gálatas no es una de las epístolas de la prisión, no es carcelaria, pero es una epístola del apóstol Pablo. Está entre las 13 epístolas confirmadas del apóstol Pablo. Yo, en mi opinión, creo que son 14, incluyendo Hebreos, como una epístola escrita por el apóstol Pablo, pero no está firmada. Entonces hay ahí un espacio para el debate. Y de eso yo puedo hablar en otro momento, ya lo he hablado antes, y he dado las razones por las cuales yo creo que Hebreos es una carta escrita por el apóstol Pablo. Si no fue escrita por el apóstol Pablo, entonces fue escrita por alguien que estaba muy cerca de él, porque la doctrina es exactamente paulina. Y hay varias menciones internas en la carta que también me dejan saber a mí que es muy probable que es el apóstol Pablo. Como le digo, yo estoy casi seguro que es él. La cuento la mayor parte del tiempo como una epístola paulina en lo que es mi estudio privado. Pero volviendo a Colosenses, que es la carta en la cual estamos hoy. Cuando hablamos del apóstol Pablo, yo dediqué tiempo en el estudio a los Gálatas. Usted lo puede conseguir después acá en el canal. Ahí está el estudio completo, ahí están todas las guías de estudio. Usted puede conseguirlo. Y ahí hablé bastante del apóstol Pablo, hablé de su crianza, de sus estudios, del trasfondo de su vida, de dónde viene, dónde nació, todo lo que hizo. Y
usted lo puede encontrar ahí en la carta a los Gálatas. Sí. De hecho, todo lo que yo estoy haciendo en este estudio bíblico está en la guía de estudio y es gratis. Y usted la puede descargar, usted puede pausar, ir y descargarla en este momento o puede descargarla después que terminemos hoy. En la carta están todos los textos bíblicos que vamos a estar mencionando hoy, todo el contenido y mucho contenido extra que le puede ser de edificación también. Sí, pero bueno, Pablo, apóstol a los gentiles, el apóstol nacido en Turquía, y esto es muy importante porque estamos hablando de iglesias en la zona de Asia Menor, que esto tienen que ver con lugares donde el apóstol Pablo anduvo y de donde él proviene. Dicho sea de paso, él es de Tarsus, una ciudad que hoy en día es Turquía, dentro de lo que es el territorio de Turquía. Eso lo vamos a ver en el mapa en unos minutos. Entonces, él establece, comenzando la epístola, que está, de hecho, no comenzando, no en el saludo, pero dentro de la epístola, exactamente en el capítulo 4, en el versículo 3 y en el versículo 18, Pablo dice que él está preso cuando está escribiendo la epístola. Esto yo se lo voy a poner en pantalla para que usted tenga una lectura o lo pueda ver visiblemente. Y sería, por ejemplo, acá, en el capítulo 4, dice Pablo, en el verso 18 dice: la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. Ahí menciona las prisiones. Y si usted se va al versículo 3, venga conmigo, al versículo 3, voy por acá, rapidito aquí. Versículo 3, usted se va a dar cuenta también, aquí dice, mire lo que dice. Aquí dice estoy preso. Voy a leer el versículo completo, pero ahí termina en eso. Dice, orando también al mismo tiempo, y esto es el capítulo 4 de Colosenses. No estoy adelantándome, simplemente quiero mencionar o afirmar de que esta es una de las epístolas de la prisión. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo dice que él está preso. ¿Por qué? Por predicar, por anunciar el misterio. Diga conmigo, el misterio. Y usted, de antemano le voy a decir algo. Esto es muy importante. Aunque yo puedo decir que el tema central de la epístola es la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo, porque Pablo eleva al Señor en esta epístola de una manera tremenda, notando la deidad de Cristo, que es Dios, por quien todas las cosas han sido creadas. Entonces exalta a Cristo, y eso es algo muy tremendo que nosotros lo vemos acá en la epístola. Pero como dije anteriormente, el misterio que estuvo oculto de los siglos y edades viene a tomar una parte importante y central dentro de la carta. La fecha, dicho sea de paso, ¿y dónde estaba Pablo preso cuando escribe la carta? Estaba preso en Roma. Y le voy a decir algo, estas no son las únicas cartas que Pablo escribió estando en prisión. Si usted estudia, y esto ya lo he dicho antes en otros estudios, si usted estudia, por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, usted se da cuenta ahí que Pablo está en prisión también. Y esa carta no está entre las epístolas carcelarias. ¿Y por qué razón? Porque es otra prisión. Cuando Pablo escribe segunda de Timoteo, ya es al final de su vida, está listo para ser martirizado, cerca de la muerte. Y es una especie de despedida. O sea, esa es otra prisión. Esa prisión fue muy dolorosa y fue muy difícil para el apóstol Pablo y fue ya al final de su vida. Esta prisión, de donde él escribe Colosenses, de donde también escribe Efesios y donde también escribe
Filipenses y Filemón. Son las 4 cartas carcelarias. Esta es una cárcel donde Pablo estaba en Roma y era como una prisión domiciliaria, por decirlo así. No, el apóstol Pablo tenía ciertas libertades. Estaba prisionero, estaba custodiado por soldados romanos. De hecho, hay una tradición que dice que le tenían que cambiar continuamente los soldados porque si se los dejaban un rato, Pablo los convertía al evangelio. Cosa tremenda. Una de las formas que el evangelio corrió dentro de Roma y Pablo pudo influir el pretorio, la casa del César, a gente que servía dentro de la casa del César. El evangelio llegó hasta la cúpula del poder de todo lo que es el imperio romano. De hecho, el evangelio de Cristo se expandió, se esparció por todo el imperio romano. Y esto es por causa de Pablo. Esto es fruto del trabajo de Pablo. Después vemos a otros apóstoles llegando a naciones gentiles. Después vemos a otros apóstoles también saliendo de Jerusalén, yéndose a otros lugares, incluyendo a Pedro, que termina martirizado en Roma, que es dentro de los gentiles, pero el iniciador de todo esto fue Pablo, fue el que fundó las iglesias, fue la palabra. Ahora, Colosenses no es una iglesia fundada directamente por Pablo, pero es fruto del ministerio de Pablo y en unos minutos más voy a hablar de eso, sí. Entonces, es en Roma que está Pablo preso. No, escúcheme bien, otra vez vengo con una advertencia. Hay algunos teólogos por ahí que han dicho, y esto es reciente, esto es en los últimos años, 20, 30 años, que han dicho que Pablo en realidad cuando escribe Colosenses estaba preso en Efesios, en Éfeso, es decir, donde a quienes escribió más tarde la carta a los Efesios, en Éfeso. Nosotros leemos que Pablo tuvo una prisión en Éfeso, pero esa prisión no es la prisión de donde escribe las epístolas carcelarias. Y en esto están de acuerdo la mayor parte de los buenos teólogos, ¿verdad? Pero hay algunos teólogos por ahí, algunos que yo respeto porque escriben muchas otras cosas buenas, que han dicho que Pablo escribió. Por ejemplo, está N.T. Wright, que es un teólogo inglés, de la iglesia anglicana, que hay cosas que yo he leído de él y sí me gustan, hay otras cosas que no estoy de acuerdo. Con todo respeto, yo sé que es un erudito, conoce el griego, conoce el hebreo e inclusive ha escrito una cantidad de libros increíble, tremenda, pero hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, en lo que es la justificación por fe, ahí hay variantes, hay cosas que yo no estoy de acuerdo que él dice, pero también él dice esto de que Efesio, él es uno de los que cree que esta epístola fue escrita desde Éfeso. Usted tiene que tener cuidado con estas cosas porque hay gente que tienen reputación y a veces dicen cosas que no necesariamente son correctas. Yo me voy por el punto de vista quizás más tradicional, donde hay más consensus, donde la mayor parte de los teólogos serios lo sitúan y es en esta prisión de 2 años que tuvo Pablo en Roma. O sea, la carta viene desde Roma. El autor es Pablo, lo dije anteriormente, y esto sucede entre el año 60 y el 62. Otra vez, hay algunos teólogos que se van a los años 50, fines de los años 50, 57, 58, 59. Yo más apoyo en que esto sucede entre el 60 y el 62, después de Cristo. Antes de la destrucción del templo de Jerusalén, por supuesto. Todas estas epístolas son escritas antes de la destrucción de Jerusalén, un evento que sucede en el año 70 después de Cristo. Y una evidencia es que no es mencionado en ningún lugar, en ninguna de las epístolas, la destrucción de Jerusalén no es mencionada. La conocemos por los historiadores
especialmente Josefus, que nos daba amplia información en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Estoy hablando de la destrucción que había sido profetizada por Jesús ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, exactamente en el versículo 3. En el capítulo 24, verso 1, están viendo los edificios del templo, se acercan los discípulos y él les dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Están hablando del edificio, es decir, lo que es el templo y los edificios del templo. Y evidentemente en el año 70 después de Cristo entraron las legiones romanas y destruyeron, quemaron, arrasaron, acabaron con la ciudad de Jerusalén y el templo para cumplir la profecía que mismo Cristo había dado de que ahí no iba a quedar piedra sobre piedra. Ya eso yo he hablado bastante, aquí tengo estudios en el canal sobre eso. Ahora, eso es evidente que es antes que eso. La escribe, como dije anteriormente, por la evidencia interna que encontramos aquí en el mismo libro de Colosenses, el capítulo 4, 3 y 18, verso 3 y verso 18, de que el apóstol está preso cuando le está escribiendo, entre el año 60 y el año 62. Sí, Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, usted lo sabe ya, y dedicó su ministerio a la proclamación del evangelio y al establecimiento de iglesias en el mundo gentil. En este caso, también, o se puede decir en el mundo mediterráneo, todo lo que rodeaba al mar Mediterráneo, por donde él circuló bastantes veces durante sus viajes misioneros. Sí, Pablo no fundó la iglesia en Colosas personalmente. No es como el caso que vemos en otras iglesias. Por ejemplo, Gálatas, que no es de la prisión, pero es una epístola paulina. Gálatas, Pablo la fundó personalmente. Él dijo que dice, por causa de una enfermedad os prediqué a Cristo. Ustedes se hubieran quitado los ojos y me lo hubieran dado. Les habla a ellos del sufrimiento que él estaba padeciendo en su cuerpo cuando estaba con ellos ahí predicando a los Gálatas, en Galacia. En el caso por ejemplo, estamos hablando de los filipenses. Los filipenses, Pablo funda la iglesia en Filipos por causa de que él fue a predicar el evangelio ahí, estuvo prisionero, dicho sea de paso, ahí por corto tiempo, estaba en prisión. Él y Silas, usted conoce el recuento, que estaban él y Silas en prisión y cantaban himnos, se pusieron a cantar dentro de la prisión y vino un terremoto y se cayeron las rejas de la prisión y el carcelero de Filipos se iba a suicidar porque él era responsable por los presos y él dijo, si se abrieron las puertas y se me van toda esta gente, pues entonces de todas formas yo soy culpable. Se iba a suicidar. El apóstol Pablo lo para y le dice, espérate, no hagas eso, aquí estamos todos adentro, nadie se ha ido, y le predica el evangelio a él y a su casa. Y estos son uno de los primeros convertidos al evangelio ahí en la zona de lo que es Macedonia. Y también Lidia. Usted se acuerda de Lidia, de un grupo de judíos que iban junto al río a orar. Y también Pablo le predica el evangelio. Son los primeros convertidos, los primeros frutos de ahí de Filipos. Entonces, Pablo fundó esa iglesia también personalmente, sí, en sus recorridos. En el caso de los colosenses, Pablo no había estado en Colosas. Entonces, sabemos que Epafras, y tengo que mencionar Epafras con acento en la A, en la última A, pero lo he visto que se escribe de diferentes maneras. Hay gente que escribe el nombre. Tengo que aclarar esto, porque luego hay gente que viene y trata de corregirme. Y gracias por corregirme cuando tienen la razón. Gloria a Dios, yo acepto la corrección. Pero acuérdense que esto viene del griego koiné. Y en el terminar de la palabra, no sabe uno, al traducirlo al español, exactamente dónde iría el acento, honestamente. O sea, hay traducciones que escriben Epafras o Epafras,
Hay otras que le han puesto el acento Epafras, que fue la persona que Pablo evangelizó durante su estancia en Efesios. Quiere decir que Pablo influye en la vida de Epafras en Éfeso, y luego Epafras desciende y viene a Colosas y funda la iglesia a los colosenses. De hecho, esta carta es respuesta a una visita de Epafras, que fue a la cárcel, a Roma, donde Pablo estaba preso. De hecho, fue por un tiempo, por un periodo, compañero de prisión. En otras palabras, estuvo ahí con Pablo, o era que lo pusieron preso, o era que él visitó a Pablo y podía hospedarse, quedarse con él ahí, porque en esta cárcel de 2 años en Roma, Pablo podía tener a sus colaboradores alrededor de él, ayudándole. Mientras él estaba escribiendo, estos andaban viajando de un lugar a otro, llevando las cartas y trayendo reportes. En este caso, Epafras trae reporte de la iglesia de los colosenses a Pablo. Hay mucha alegría en esto y hay mucho gozo porque es un buen reporte. Esta es una iglesia sana, es una iglesia que tiene buenos frutos, buen testimonio. Tiene algunos problemitas, los vamos a tratar, y Pablo tiene que prestar atención a algunos problemas que hay dentro de la iglesia, como todas las iglesias dentro del mundo gentil. Habían corrientes de filosofía y de judaísmo, algunos que venían a tratar de circuncidar a los gentiles y regresarlos a la ley de Moisés, o meterlos en la ley de Moisés, porque ellos nunca habían estado ahí. Y había influencia de algunas sinagogas en diferentes ciudades, y donde habían ciudades con sinagogas judías, venían judaizantes. Algunos a veces venían desde Jerusalén, como en el caso de los Gálatas. Algunos eran inclusive enviados por Santiago. Y esta gente llegaba y decía: mira, si ustedes quieren seguir a Cristo, él es judío, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que primero venir a la ley de Moisés. Entonces, se van a hacer creyentes como un tipo de creyente mesiánico, de la manera en que creían los judíos que recibieron a Cristo, pero que todavía estaban en Jerusalén y continuaban visitando el templo. Como Pedro y Juan, que a la hora de la oración iban al templo. ¿Se acuerda usted del milagro en la puerta La Hermosa ahí en el templo? Bueno, eso es porque ellos seguían yendo al templo. La tradición nos dice a nosotros que Santiago, el hermano del Señor, él es hijo de María y José. Después que nació Jesús, María y José tuvieron hijos. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Nosotros sabemos eso, y eso es buena doctrina. Pero después José y María tuvieron vida matrimonial y tuvieron a otros hijos. Santiago es uno de ellos. Y Santiago llegó a ser presidente de la iglesia en Jerusalén, aunque no es contado dentro de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Sin embargo, era líder de la iglesia en Jerusalén. Pero él siempre estaba en el templo. De hecho, le decían rodillas de camello, dice la tradición, porque él siempre estaba de rodillas orando en el templo. Ahí lo encontraban. Entonces, por eso había esta influencia del judaísmo, que trataban de imponer estas cargas sobre los gentiles. Pablo tiene que luchar contra esto, y en varias cartas tiene que él enfrentar esto. Acá existe eso. También existe, como le dije anteriormente, algunas filosofías. Acuérdense que la filosofía griega estaba influyendo también al mundo de entonces. Acuérdense que había sido el imperio. Era el lenguaje que se hablaba. El Nuevo Testamento, todo esto está escrito en el griego koiné. Nosotros encontramos arameo allá en frases y en pedazos en los evangelios históricos, ¿no? Pero acá, dentro de lo que son las cartas y epístolas, es el griego lo que se domina. Y la filosofía griega trata de imponerse, trata de introducirse. Algunos tenían algo de platonismo en lo que creían. Habían grupos gnósticos, estos que adoraban la sabiduría y hacían una separación entre el espíritu, es decir, entre el alma y el cuerpo. Algunos decían que el cuerpo era malo, que el alma era buena, y que la esperanza de nosotros era solamente en el cielo. En otras palabras, el alma solamente, porque el cuerpo debía de haber sido desechado y destruido por completo, lo cual es en contra de la buena doctrina, porque el texto nos enseña a nosotros claramente que tenemos un futuro en los cielos nuevos y la tierra nueva.
La Nueva Jerusalén va a descender del cielo y nosotros vamos a tener, Dios va a venir a morar con nosotros en la nueva tierra. Y nosotros vamos a estar ahí con cuerpos resucitados. Cuando el Señor regresa en su segunda venida, lo primero que va a hacer es resucitar a los que durmieron en Cristo, a los que murieron en Cristo. ¿Y qué va a hacer? Que los va a resucitar con un cuerpo listo para la vida eterna en los cielos nuevos y tierra nueva. Tierra nueva. Entonces el cuerpo en realidad no es malo. Y la misma doctrina paulina nos enseña a nosotros que el cuerpo no es malo, no es de desecharse. Es el templo del Espíritu Santo. Y si Dios confía al cuerpo humano para ser templo del Espíritu Santo, es porque es bueno. De que tenemos carne pecaminosa, de que hay un pecado que todavía está en nosotros. Pablo dice el pecado que mora en mí, lo dice 3 veces en el capítulo 7 de Romanos, pero luego dice esto es en mi carne. Eso especifica exactamente dónde está eso. Eso sí, eso es así hasta la redención de la posesión adquirida, como dice el texto. Está hablando de la redención del cuerpo, cuando nuestro cuerpo sea redimido por completo en la transformación que ocurre en la segunda venida de Cristo. Sea que los que murieron en Él resuciten o nosotros los que estamos vivos en ese momento seamos transformados. Estoy hablando como si yo estuviera vivo en el momento en que el Señor regresa, porque pudiera ser, seremos transformados. ¿A qué? A ese cuerpo glorificado que el Señor nos tiene preparado. Entonces, otra vez, a los colosenses les llega este tipo de filosofías extrañas, griegas, esa influencia del gnosticismo que ya estaba en acción en esa época, hoy también, pero en esa época ya estaba en acción, y también lo que era los que venían, los judaizantes, que venían a circuncidar a los gentiles, a decirles que tenían que guardar la ley. Entonces, todas estas cosas están sucediendo en Colosas cuando llega Epafras ahí a Roma y le da a Pablo el reporte. Entonces Pablo escribe la carta que envía a los colosenses para entonces, primero, notar, reconocer de todo lo bueno que tiene la iglesia de los colosenses, pero también para tratar de enderezar algunas cosas y tocar ahí algunos peligros para que el evangelio siga engrandeciéndose y creciendo dentro de esta ciudad. Sí, la ciudad de Colosas es una ciudad. Yo ya le dije que Pablo no fundó la iglesia directamente, pero es el padre espiritual de la iglesia, dicho sea de paso, es el padre espiritual. Entonces, Pablo era el padre espiritual de esta iglesia, aunque no la fundó personalmente. Ahora, hablando sobre la ciudad, vamos a la ciudad para poder entender algunas de las cosas que luego vamos a estar leyendo y estudiando en la carta. En la ciudad, aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que Colosas era una ciudad pequeña que había tenido influencia años antes. Había sido una ciudad de influencia. En el momento en que ellos reciben esta carta, ya no es una ciudad influyente. Está la mención de Laodicea, que es una ciudad que está un poquito arriba de Colosas, pero esta ciudad que tuvo más prominencia después, es decir, en este tiempo era más importante que Colosas, pero ya Colosas había perdido lo que es la importancia, la influencia que había tenido antes. ¿sí? Era una pequeña ciudad en la región de Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que hoy en día es Turquía. Cuando hablamos de Asia en este lenguaje bíblico no estamos hablando de lo que hoy en día conocemos como Asia, que es el Oriente, lo que es todo lo que es China, Vietnam, todo lo que es Asia. No. Estamos hablando de Asia Menor y está en lo que es Euroasia o lo que es más al lado oeste y lo vamos a ver en el mapa en unos minutos, y
lo que es el área de Asia. Ahora, acá especialmente y un poquito al sur, a unos kilómetros al sur de la Odisea, estaba la ciudad de Colosas. Y también está cerca de Irápolis, en el valle de Lico. Aunque en tiempo antiguo, como le dije anteriormente, fue importante, en el periodo del Nuevo Testamento había perdido relevancia económica y política. La importancia de Colosas como centro comercial disminuyó significativamente alrededor del año 100 antes de Cristo, un siglo antes aproximadamente, que se fundó la ciudad vecina de la Odisea, como le dije antes, ¿no? Entonces le voy a mostrar acá en el mapa de una vez, y esto está en la guía de estudio, dicho sea de paso. Si usted ya descargó la guía de estudio, ahí lo tiene. Si no lo ha descargado, lo puede hacer después cuando terminemos. Y todas las guías de estudio de esta serie ahí están gratis y usted las puede descargar. Sí. Entonces vamos acá al mapa y aquí usted lo tiene. Este es el mapa de lo que es toda la zona, y usted puede ver aquí en este mapa bastantes cosas. Por ejemplo, aquí usted ve Roma, aquí está Italia, aquí está Roma, la puede ver aquí, el mar Adriático acá, y aquí hay un señalamiento de los viajes misioneros de Pablo, primer, segundo, tercer viaje misionero de Pablo y el viaje hacia Roma, que algunos de nosotros lo estudiamos como si fuera un cuarto viaje misionero, porque Pablo estuvo haciendo misión y haciendo el trabajo del evangelio mientras estaba preso camino a Roma. Y usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos. Todo eso lo estudiamos cuando comenzamos Gálatas, ahí lo va a encontrar. También algo tocamos cuando hicimos Efesios. Ahora, en lo que es aquí Macedonia, acá están las iglesias de Asia. Es lo que usted ve aquí. Toda esta área de acá. Está Frigia y acá está Capadocia. Aquí está Galacia. Yo se lo enseñé a ustedes, a los que han estado estudiando conmigo, en el estudio a Gálatas. Aquí está Galacia. Y aquí está exactamente Colosas. La puede ver aquí, debajo de la Odisea. Hierápolis está un poquito arriba. Ahora, estas son iglesias conocidas, porque usted ve en el Apocalipsis, Juan escribe a las 7 iglesias que están ahí, y él menciona a estas iglesias en el Apocalipsis. Por ejemplo, aquí está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. La ve que están todas acá, más cerca a lo que es el mar. Acá está Troas, el apóstol Pablo menciona a Troas. Sí, eso es Asia. Y sí, aquí está Licia y Listra. Usted la ha oído mencionar todo eso. Aquí está Antioquía de Siria, de donde Pablo emprendió con Bernabé. Eran Bernabé y Saulo en ese momento el primer viaje misionero. Salieron de Antioquía de Siria. Habían 2 Antioquías. Y es específicamente de esta Antioquía aquí en Siria, de donde salen los viajes misioneros. Aquí usted ve Cilicia, la región, y aquí ve la ciudad de Tarso, que fue donde el apóstol Pablo nació. O sea, si usted se da cuenta, todo eso está aquí en esta región, hoy en día es Turquía. Ahora, acá en Macedonia es donde está Tesalónica, ¿se acuerda usted? Y aquí es donde está Filipos, aquí arribita, ve el nombre, y están pegados al mar, la parte sur, aquí, ahí está Filipos, los filipenses, Tesalónica, tesalonicenses, ¿lo ve ahí? Berea, ¿se acuerda de los Berea que escudriñaban bien la palabra de Dios? Están acá. Aquí está Corinto, ¿sí? Los corintios, ¿se acuerda? Atenas, todo lo que es la influencia del imperio griego. El imperio griego es uno de los 4 imperios mayores de toda la época esa. Estaba Babilonia, que era el primer imperio. Estaban los medo-persas, una combinación ahí, persas de lo que hoy en día es Irán. Estaban los griegos,
Alejandro Magno, si ha estudiado la historia, y luego después de los griegos vinieron los romanos, que es el cuarto imperio. Los romanos es el imperio que está en este momento en pie cuando ocurre esto, la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Es Roma quien está en pie, pero el lenguaje, la influencia de la arquitectura y culturalmente es griega y está por todo el imperio. ¿Me está siguiendo? De hecho, hay una derivación. Por ejemplo, usted ve arquitectura, las columnas romanas o las columnas corintos, que le llaman el tipo ese de columnas. Esto viene de influencia griega, dicho sea de paso. Bueno, ese es el mapa y aquí ya usted vio dónde está la ciudad de Colosas, abajito de la Odisea que es mencionada por Juan en el Apocalipsis. A esta Pablo envía una carta que no la tenemos nosotros en el canon. Es una carta que sabemos que existió, pero no se ha encontrado. Y es una carta del apóstol Pablo a la Odisea. Por alguna razón no se encontró, el Señor quizás no quiso y no, por esa razón no está dentro de nuestro canon. Sí. Bueno, algo más que quiero ir tocando en cuanto a lo que es Colosas y que usted debe saber, porque esto nos va a dar base para cuando empecemos a estudiar el texto. Alguno quizás se está preguntando y dice, hermano, ¿para qué tiene que estar usted tocando todo eso? Eso no es necesario, no es importante. Sí es importante. Más adelante, cuando estemos en el texto, usted se va a dar cuenta por qué es importante. Usted se va a dar cuenta por qué es importante establecer esta base. Y yo sé que toma un poquito de paciencia. Algunos vienen buscando un video rápido que les dé una respuesta a soluciones de sus problemas del día de hoy rapidito, pero en el estudio bíblico no puede ser así. En el estudio bíblico estamos nosotros escudriñando el texto, escudriñando la escritura y la historia que la acompaña. Dicho sea de paso, nosotros tenemos que ser amantes de la historia, amados. Escúcheme bien, si usted es amante del estudio bíblico, usted tiene que ser amante de la historia, porque van de la mano, y nosotros tenemos una fe histórica. ¿Me está siguiendo? Nosotros tenemos una Biblia que está llena de lugares que todavía existen hoy en día. Menciones de lugares geográficos. La Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, pero también es un libro histórico. Tiene mucha historia de lugares que todavía existen hoy en día y lugares que existieron. Contrario a la literatura de algunas sectas. Por ejemplo, el libro del Mormón. Para los mormones, la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, así se llama la división que predomina hoy en día. No es la antigua, hubieron divisiones ahí entre ellos, pero de todas formas, es un libro que supuestamente le fue revelado primero también la revelación por medio de unas piedras, como si hubiera sido el Urim y el Turim, al tal José o Joseph Smith, un libro que está lleno de menciones de lugares que no existen. Lugares que no tienen geografía ni historia. O sea, no hay apoyo, no hay donde excavar, no hay donde encontrar nada, porque no existieron, es en la imaginación del falso profeta, ¿verdad? Entonces, hay sectas que están guiando por un libro que no tiene apoyo histórico. Mucho menos pudiera ser revelado para nada. Y las sectas es así. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que es posiblemente algunos le han llamado la menor de las sectas. Y yo estoy preparando una conferencia sobre un libro que escribí sobre los adventistas del séptimo día, donde el libro hablo de toda la doctrina que enseñan este grupo, haciéndose pasar por cristianos que no lo son. Y no se ofenda conmigo si usted es un adventista, quédese un ratito y escúcheme y vea la conferencia, y yo sé que usted va a salir de ahí y el Señor lo va a traer a lo que es verdadera salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley.
dicho sea de paso, un grupo que es selectivo y guardan algunas cosas de la ley y otras no. En el momento en que tú rompes una, dice capítulo 2, verso 10 de Santiago, que eres culpable de haber roto todo. Yo no sé cuál es el caso de guardar algunas cosas y otras no. Pero si usted se da cuenta, muchos adventistas, amados porque los amamos y queremos que sean salvos, que vengan a Cristo. Pero muchos adventistas usan los escritos, por ejemplo, de Elena de White, como si fueran revelados. Para algunos son como si fueran revelados. Yo creo que los teólogos dentro de ellos que tienen más sentido no entran en eso, ¿no? Aceptan de que son escritos, pero no es la palabra revelada. Pero hay fanáticos dentro porque como todas las cosas, hay grupos dentro de los adventistas. Hay movimientos dentro de ellos que para ellos Ellen de White es tan importante como la Biblia. A veces leen a Ellen y luego la Biblia debajo. Sí, y esos no son escritos revelados. Eso es el problema con estar usando material extrabíblico que no tiene apoyo histórico. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, a Josefus está hablando de lugares que existieran. Nosotros no usamos Josefo para doctrina ni nada de eso, solamente como una referencia histórica, como hay muchas otras referencias de otros. Sí, y hay escritos que se han preservado de teólogos del primer siglo, del segundo siglo, y los leemos y lo estudiamos porque es importante. Pero la palabra revelada es solamente esta, amados, es la palabra de Dios. Esta Biblia con 66 libros, este es el consejo de Dios para nosotros. Y fuera de aquí no hay revelación. Sola escritura, como decían los reformadores, solamente la escritura. Esa es nuestra guía de fe, conducta, conocimiento, sabiduría, todo está en el libro. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Tenía que poner eso ahí, entre una col, una lechuga, dice el dicho, ¿no? O no sé cómo lo digan en su país, dígame cómo lo dicen en su país. De hecho, si usted tiene alguna pregunta, hágala ahí en los comentarios, en el chat o en los comentarios, ¿sí? A veces en el chat no podemos responder por cuestión de que está vivo mientras estamos transmitiendo, pero usted puede hacer la pregunta en los comentarios, luego yo regreso y leo y con calma le respondo, ¿sí? Bueno, hay algo interesante en la ciudad de Colosas y es que esta ciudad, también Irápolis, fueron destruidas por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Esto es muy importante. Durante el reinado de Tiberio y nuevamente en el año 60, durante el reinado de Nerón, 2 terremotos grandes. Acuérdese de la mención de terremotos en la profecía de Jesús. Terremoto grande. Aunque el 17 ya había pasado, en los días de Jesús ya ese del 17 había sucedido, pero luego el del año 60 vino después, antes de la destrucción del templo, dicho sea de paso. Después de cada terremoto, estas ciudades se reconstruyeron, pero Colosas nunca recuperó su prominencia inicial y en el año 400 la ciudad ya no existía. Los terremotos destruyen civilizaciones y ciudades enteras. Así ha sido durante la historia. Hay ciudades en Roma que quedaron enterradas completamente. Esos son actos naturales. Se me hace curioso que en el idioma de los seguros o de las aseguranzas, no sé cómo le digan en su país, acá en Estados Unidos, cuando sucede un desastre natural, ellos le llaman an act of God, dicen, un acto de Dios. En otra palabra, el ser humano no tiene control sobre eso. Pero son desastres naturales. Y, por ejemplo, nosotros estamos en este momento acá en California pasando lo que está sucediendo. No sé si usted ha visto en las noticias, lo que ha estado sucediendo en Los Ángeles, California. Es una ciudad amada. Yo viví en Los Ángeles muchos años, al principio del ministerio. Ahí fue donde yo comencé el ministerio, por la gracia de Dios. Y el valle entero se ha quemado. Son miles y miles de casas, de hogares, edificios de negocios que parece como que si algo pasó ahí, como si hubiera habido una explosión o algo. La ciudad tú la ves desde satélite o desde helicópteros, el video, y que quedó en ruinas.
y restaurar la ciudad de Los Ángeles, por lo menos toda esa parte de lo que es Pacific Palisades y lo que es Hollywood. Usted ha oído hablar de Hollywood, de las películas y eso, donde hacen las películas. En todo eso quedó destruido ahí y va a tomar muchos años a que se recupere, y algunas cosas no se van a recuperar. Eso es lo que sucede. Los terremotos igual. En este caso es el fuego, pero los terremotos es igual, los huracanes causan daños que a veces no hay recuperación. En el caso de Colosas, no se recuperó de los terremotos. Y nunca se recuperó. En el año 400 después de Cristo, esta ciudad ya no existía. Es una de las ciudades desaparecidas. Está ahí el lugar. Está marcado. No ha habido excavación hasta ahora. No sé por qué, no sé cuál es la política. Hay gobiernos que tienen políticas y cosas y trabas. Y por cuestiones de religión a veces no dejan hacer algunas cosas, porque el cristianismo sigue siendo perseguido hoy en día. Hasta donde yo sé. Yo no sé si cuando usted escuche este video ya han habido excavaciones, porque esto puede pasar. Pero hasta este momento que yo sepa, por lo que he leído, no han habido excavaciones en la ciudad de Colosas. Sería bueno que hubieran excavaciones, porque si hay excavaciones podemos confirmar y enterarnos en muchas cosas, como ha estado pasando en muchos lugares alrededor de Jerusalén, Judea, Samaria, Belén, todo ese territorio de Israel. Esas excavaciones vienen a confirmar muchas de las cosas que nosotros ya conocemos por la palabra de Dios. Pero para que los eruditos y los estudiosos en las universidades tengan algo tangible, que ellos digan, wow, mira, aquí está el apoyo. Sí, bueno, no ha habido excavación. Sí, otra cosa que quiero notar sobre la cultura de lo que es Colosas, antes de entrar en lo que es el tema central de la epístola, entonces ya vamos a entrar en materia. ¿Sí? La cultura estaba marcada por la influencia greco-romana, con una mezcla de religiones y filosofías orientales que dieron lugar a sincretismos y prácticas que desafiaban la pureza del evangelio. Y cuando hablo de mezcla de religión y filosofías orientales, no estoy hablando de orientales como nosotros lo decimos hoy en día. ¿Me está siguiendo acá? No son religiones, no es el confucianismo, ni el hinduismo, nada de eso. Estamos hablando de Asia Menor. En otras palabras, religiones de esta zona. ¿Sí? Entrando al tema central de la carta, el tema central, yo pudiera decirlo de esta manera, y esto lo hago siempre cuando estamos estudiando una carta. Si usted se acuerda, cuando estudiamos, por ejemplo, Gálatas, ¿qué les dije? El tema central de Gálatas es la justificación por fe. ¿Se acuerda que le dije? Cada carta tiene un tema central, algo que prevalece. En este caso, el tema central de la epístola es la supremacía y suficiencia de Cristo. En algún otro lugar yo escribí que es la preeminencia de Cristo. Cristo es todo en todos, lo llena todo. Por Él fue creado todo, y esto lo vamos a estudiar en el capítulo 1, especialmente a partir del versículo 15 del capítulo 1, porque hay una poesía muy hermosa donde Pablo, en un ritmo poético, nos da a entender todo lo poderoso que es Dios, y también la doctrina de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud. Dice en el capítulo 2, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en Cristo. Eso es algo muy tremendo. Para quienes tienen problema con eso, especialmente las sectas que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no lo reconocen como Dios. Y aquí vamos a desafiar toda esa mala enseñanza sectaria que se ha ido metiendo dentro de las iglesias evangélicas, tristemente, porque ellos tienen mucha difusión y algunos se confunden, porque como ellos dicen, algunos de ellos dicen ser cristianos, andan confundiendo a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo enfatiza que en Cristo habita toda la plenitud. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Colosenses, especialmente en Colosenses capítulo 2, verso 9, y que Él es suficiente para la salvación, el crecimiento espiritual y la vida cristiana. Pablo confronta las herejías que combinaban elementos del judaísmo, la filosofía griega, prácticas ascéticas, lo que es el ascetismo, el duro trato del cuerpo, todo eso es tratado en esta carta, las cuales desviaban a los creyentes de la verdad del evangelio. Y aquí le voy a poner en pantalla el propósito principal de la
carta o los propósitos de la carta. Antes de entrar acá, creo que puse en pantalla ya de una vez el texto bíblico. Permítame acá y vamos a poner la guía de estudio. Propósito de la carta. Aquí está. Exaltar la preeminencia de Cristo en la creación y la redención. Ese sería el primero. Y lo vamos a encontrar en Colosenses 1 del 15 al 20, es donde ya se concentra. Ya pasaron los saludos y todo eso, y ya se concentra Pablo en hablar de la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo. El número 2 sería corregir las doctrinas falsas que estaban infiltrándose en la iglesia. Dije infiltrándose, doctrinas que estaban infiltrándose en la iglesia. Y luego animar, y eso está en Colosenses capítulo 2 del 8 al 23. Estos son mini divisiones. Ahorita yo le voy a dar un bosquejo de la carta completa para que usted vea cómo la vamos a dividir y cómo la vamos a estudiar. Especialmente los maestros que yo tengo conmigo hoy aquí en esta hora y que durante la semana se conectan con nosotros y están usando nuestro material para enseñar en sus iglesias, para enseñar en sus grupos de estudios. Yo le invito a que usted use el bosquejo que voy a presentar aquí como división para poder hacer un estudio ordenado, ¿sí? Eso es muy importante. De esa manera estudiamos ordenadamente, ¿sí? O sea, yo le voy a dar el bosquejo que he usado. Usted puede hacer su propio bosquejo, dicho sea de paso. Usted puede ajustar las divisiones del estudio, las secciones, de la manera en que le ayude mejor a usted. Yo trato de ir capítulo por capítulo y dedico un estudio bíblico una noche a cada capítulo, a un capítulo entero. Algunos de ustedes toman más tiempo. Yo no puedo darme ese lujo por este medio. No puedo darme ese lujo. A mí me gustaría quedarme en un solo capítulo un par de meses, pero no puedo hacerlo en este medio, ni en los podcasts, ni en YouTube. No se puede hacer de esa manera. Me tomaría años terminar una carta y usted no tendría la paciencia tampoco, ¿no? Digo yo. En privado lo podemos hacer. Pero corregir las doctrinas falsas estaba infiltrando en la iglesia. Y luego animar a los creyentes a vivir en santidad y unidad en Cristo. Colosenses del 3, del 3.1 al 4.6. Entonces vamos al bosquejo de la carta. Se lo voy a poner aquí en pantalla. Y esta es la manera en que yo divido el estudio. Yo he consultado bosquejos que hacen otros. Por ejemplo, algunos comentarios antiguos. Estoy hablando de comentarios viejos. Me gusta la manera en que aparecen algunas divisiones. Algunas Biblias de estudio ofrecen divisiones. Tienen divisiones y tienen subtítulos. De la manera en que yo lo hice aquí, funciona para mí. Pero yo no quiero imponer eso sobre usted. Usted que es maestro, si usted quiere hacerle algún cambio a lo que son las divisiones, minimizar los puntos o ampliarlos más para su estudio, usted puede hacerlo verdaderamente. Lo que funcione. En ese caso, eso no es inspirado. Esa no es la palabra inspirada. Ese es el bosquejo que usted está escribiendo para ayudarse con el estudio ordenado, ¿no? Pero bueno, en este caso, esta es la manera en que nosotros vamos a estar estudiando Colosenses. Esta es la manera en que lo vamos a estar haciendo. La introducción y acción de gracias, capítulo 1, verso 1 a 14. Saludo de Pablo, el capítulo 1, verso 1 al 2. Gratitud y oración por los creyentes, 1 del 3 al 14. Luego, número 2 sería la supremacía de Cristo. Y vamos a comenzar con el poema, con la poesía, que comienza ahí en el capítulo 1 a partir del versículo 15 hasta el 23. Yo diría mayormente entre el 15 y el 20. Pero bueno, usted después verá por qué el 23. Cristo, la imagen del Dios invisible, el 15 al 20. Ahí está la poesía o el poema. Reconciliación por medio de Cristo, capítulo 1, del 21 al 23. Luego, 3 sería el ministerio de Pablo y el misterio de Cristo, del 1 a 24 al 2.7. Sufrimientos de Pablo por la iglesia. Aquí usted ve en pantalla capítulo y versículo. Exhortación a la madurez espiritual, 2, del 1 al 7. Luego vamos a
Número 4, las advertencias contra las falsas enseñanzas. Capítulo 2, el 8 al 23. Filosofía y tradiciones humanas. 2, del 8 al 15. Rechazo del legalismo y el ascetismo. Muy importante. Capítulo 2, del 16 al 23. Luego el número 5 sería viviendo en la nueva vida en Cristo, del capítulo 3, del 1 al 4, 6. Y aquí están las divisiones: buscar las cosas de arriba, 3, 1 al 4, características de la nueva vida. 3, del 5 al 17, relaciones familiares y laborales. 3, 18 al 4, 1. Dicho sea de paso, vamos a hablar de la esclavitud, cómo la esclavitud prevalecía en ese tiempo y cuál es la respuesta teológica correcta en cuanto a la esclavitud. Eso lo vamos a estudiar. En relaciones familiares y laborales. Por eso que le digo que hay mucho que tiene que ver también con Filemón. Onésimo, el esclavo que huyó de Filemón, y allá Pablo lo evangelizó y se lo está regresando, y cómo se lo está regresando, eso lo vamos a estudiar en Filemón. Perseverar en la oración y el testimonio, 4 del 2 al 6. Y luego vemos aquí saludos finales y despedida, 4, 7 al 18. Instrucciones y saludos personales, 4, 7 al 17. Despedida y bendición final, 4. A ver si usted lo puede ver, porque no se lo enseñé, creo que ahora sí lo puede ver en pantalla, ahí está. Despedida y bendición final, 4:18. Eso nos va a dar a nosotros una forma ordenada para estudiar toda la epístola. Esta es la manera en que lo vamos a estar haciendo, como le dije, expositivamente. Vamos a ir escudriñando el texto. Que el Señor nos dé sabiduría, amados, que el Señor nos dé... Mire, vamos a enfrentarnos al texto con temor y temblor, porque es una responsabilidad muy grande, amados. Para mí es una responsabilidad muy grande enseñar el texto correctamente. Entonces, que Dios nos dé acá la paciencia, la sabiduría para poder tratar al texto correctamente. Esa es mi oración. ¿Sí? Entonces, en la próxima sesión vamos a entrar ya de a lleno en el capítulo 1. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, y aquí le dejo más. Seguimos adelante. Bendiciones.